Meter el diablo en el infierno, de Giovanni Boccaccio, del libro El Decamerón. Novela 10. La joven Alibek se hace eremita y vive con Rústico, un monje. Este le enseña a meter el diablo en el infierno. Al dejar de hacer esa vida, ella se casa con Nirbal. En la ciudad de Kafsa, en Berbería, hubo hace tiempo un hombre riquísimo que, entre otros hijos, tenía una hijita hermosa y donosa, cuyo nombre era Alibek, la cual, no siendo cristiana y oyendo a muchos cristianos que en la ciudad había alabar mucho la fe cristiana y el servicio de Dios, un día preguntó a uno de ellos en qué materia y con menos impedimentos pudiese servir a Dios, el cual le repuso que servían mejor a Dios aquellos que más huían de las cosas del mundo, como hacían quienes en las soledades de los desiertos de la Tebaida se habían retirado. La joven, que simplicísima era, y de edad de unos 14 años, no por consciente deseo, sino por un impulso pueril, sin decir nada a nadie, a la mañana siguiente hacia el desierto de Tebaida, ocultamente, sola, se encaminó. Y con gran trabajo suyo, continuando sus deseos, después de algunos días a aquellas soledades llegó, y vista desde lejos una casita, se fue a ella, donde a un santo varón encontró en la puerta, el cual, maravillándose de verla allí, le preguntó qué es lo que andaba buscando. La cual repuso que, inspirada por Dios, estaba buscando ponerse a su servicio, y también quien le enseñara cómo se le debía servir. El honrado varón, viéndola joven y muy hermosa, temiendo que el demonio, si la retenía, lo engañara, le alabó su buena disposición, y dándole de comer algunas raíces de hierbas y frutas silvestres y dátiles y agua a beber, le dijo: «Hija mía, no muy lejos de aquí hay un santo varón que en lo que vas buscando es mucho mejor maestro de lo que soy yo. Irás a él». Y le enseñó el camino, y ella, llegada a él y oídas de estas mismas palabras, yendo más adelante, llegó a la celda de un ermitaño joven, muy devota persona y bueno, cuyo nombre era Rústico, y la petición le hizo que a los otros le había hecho, el cual, por querer poner su firmeza a una fuerte prueba, no como los demás la mandó irse o seguir más adelante, sino que la retuvo en su celda, y llegada la noche, una yacija de hojas de palmera le hizo en su lugar, y sobre ella le dijo que se acostase. Hecho esto, no tardaron nada las tentaciones en luchar contra las fuerzas de éste, el cual, encontrándose muy engañado sobre ellas, sin demasiados asaltos, volvió las espaldas y se entregó como vencido. Y dejando a un lado los pensamientos santos y las oraciones y las disciplinas, a traerse a la memoria la juventud y la hermosura de ésta, comenzó, y además de esto, a pensar en qué vía y en qué modo debiese comportarse con ella, para que no se apercibiera que él, como hombre disoluto, quería llegar a aquello que deseaba de ella. Y probando primero con ciertas preguntas que no había conocido a hombre, averiguó, y que tan simple era como parecía, por lo que pensó cómo, bajo especie de servir a Dios, debía traerla a su voluntad. Y primeramente con muchas palabras le mostró cuán enemigo de nuestro Señor era el diablo, y luego le dio a entender que el servicio que más grato podía ser a Dios era meter al demonio en el infierno, a donde nuestro Señor lo había condenado. La jovencita le preguntó cómo se hacía aquello. Rústico le dijo: «Pronto lo sabrás, y para ello harás lo que a mí me veas hacer.
y empezó a desnudarse de los pocos vestidos que tenía, y se quedó completamente desnudo. Y lo mismo hizo la muchacha, y se puso de rodillas a guisa de quien rezar quisiese, y contra él la hizo ponerse a ella. Y estando así, sintiéndose Rústico más que nunca inflamado en su deseo al verla tan hermosa, sucedió la resurrección de la carne. Y mirándola a Libec y maravillándose, dijo: «Rústico, ¿qué es esa cosa que te veo, que así se te sale hacia afuera y yo no la tengo?» «Ah, hija mía», dijo Rústico, «es el diablo del que te he hablado. Ya ves, me causa grandísima molestia, tanto que apenas puedo soportarlo». Entonces dijo la joven: «Ay, alabado sea Dios, que veo que estoy mejor que tú, que no tengo yo ese diablo». Dijo Rústico: «Dices bien, pero tienes otra cosa que yo no tengo, y la tienes en lugar de esto». Dijo a Libec: «¿El qué?», Rústico le dijo. «Tienes el infierno, y te digo que creo que Dios te ha mandado aquí para la salvación de mi alma, porque si ese diablo me va a dar este tormento, si tú quieres tener de mí tanta piedad y sufrir que lo meta en el infierno, me darás a mí grandísimo consuelo, y darás a Dios gran placer y servicio, si para ello has venido a estos lugares como dices». La joven de buena fe repuso: «Oh, padre mío, puesto que yo tengo el infierno, sea como queréis». Entonces dijo Rústico: «Hija mía, bendita seas, vamos y metámoslo, que luego me deje estar tranquilo». Y dicho esto, llevada la joven encima de una de sus yacijas, le enseñó cómo debía ponerse para poder encarcelar a aquel maldito de Dios. La joven, que nunca había puesto el infierno a ningún diablo, la primera vez sintió un poco de dolor, por lo que le dijo a Rústico: «Por cierto, padre mío, mala cosa debe ser este diablo, y verdaderamente enemigo de Dios, que aun en el infierno y no en otra parte, duele cuando se mete dentro». Dijo Rústico: «Hija, no sucederá siempre así». Y para hacer que aquello no sucediese, 6 veces antes de que se moviesen de la yatija, lo metieron allí, tanto que por aquella vez le arrancaron también la soberbia de la cabeza, que de buena gana se quedó tranquilo. Pero volviéndole luego muchas veces en el tiempo que siguió, y disponiéndose la joven siempre obediente a quitársela, sucedió que el juego comenzó a gustarle, y comenzó a decir a Rústico: «Bien veo que la verdad decían aquellos sabios hombres de Cafsa, que el servir a Dios es cosa tan dulce, y en verdad no recuerdo que cosa alguna hiciera yo que tanto deleite y placer me diese como es meter el diablo en el infierno. Y por ello me parece que cualquier persona que en otra cosa que en servir a Dios se ocupa es un animal». Por la cual cosa muchas veces iba a Rústico y le decía: «Padre mío, yo he venido aquí para servir a Dios, y no para estar ociosa. Vamos a meter el diablo en el infierno». Haciendo lo cual, decía alguna vez: «Rústico, no sé por qué el diablo se escapa del infierno, que si estuviera allí de tan buena gana como el infierno lo recibe y lo tiene, no se saldría nunca». Así, tan frecuentemente invitando a la joven a Rústico y consolándola al servicio de Dios, tanto le había quitado la lana del jubón que en tales ocasiones sentía frío en que otro hubiera sudado, y por ello comenzó a decir a la joven que al diablo no había que castigarlo y meterlo en el infierno más que cuando él, por soberbia, levantase la cabeza. Y nosotros, por la gracia de Dios, tanto lo hemos desganado que ruega a Dios quedarse en paz, y así impuso algún silencio a la joven, la cual,
después de que vio que Rústico no le pedía más meter el diablo en el infierno, le dijo un día: «Rústico, si tu diablo está castigado y ya no te molesta, a mí mi infierno no me deja tranquila, por lo que bien harás si con tu diablo me ayudas a calmar la rabia de mi infierno, como yo con mi infierno te he ayudado a quitarle la soberbia a tu diablo». Rústico, que raíces de hierba y agua vivía, mal podía responder a los envites, y le dijo que muchos diablos querrían poder tranquilizar el infierno, pero que él haría lo que pudiese, y si así alguna vez la satisfacía, pero era tan raramente que no era sino arrojar una haba en la boca de un león, de lo que la joven, no pareciéndole servir a Dios cuanto quería, mucho rezongaba, pero mientras que entre el diablo de Rústico y el infierno de Alibec había, por el demasiado deseo y por el menor poder, esta cuestión sucedió que hubo un fuego en Capsa, en el que en la propia casa ardió el padre de Alibec, con cuantos hijos y demás familia tenía. Por la cual cosa, Alibec de todos sus bienes quedó heredera, por lo que un joven llamado Nirbal, habiendo en magnificencias gastado todos sus haberes, oyendo que estaba viva, poniéndose a buscarla y encontrándola antes de que el fisco se apropiase de los bienes que habían sido del padre, como de hombre muerto sin herederos, con gran placer de Rústico, y contra la voluntad de ella, la volvió a llevar a Capsa, y la tomó por mujer, y con ella, de su gran patrimonio, fue heredero. Pero preguntándole a las mujeres en qué servía a Dios en el desierto, no habiéndose todavía Nirbal acostado con ella, repuso que le servía metiendo al diablo en el infierno, y que Nirbal había cometido un gran pecado con haberla arrancado a tal servicio. Las mujeres preguntaron: «¿Cómo se mete el diablo en el infierno?». La joven, entre palabras y gestos, se lo mostró, de lo que tanto se rieron que todavía se ríen, y dijeron: «No estés triste, hija. No, que eso también se hace bien aquí. Nirbal bien servirá contigo a Dios nuestro Señor en eso». Luego, diciéndoselo una a otra por toda la ciudad, hicieron famoso el dicho de que el más agradable servicio que a Dios pudiera hacerse era meter al diablo en el infierno, el cual dicho, pasado a este lado del mar, todavía se oye, y por ello, vosotras, jóvenes damas, que necesitáis la gracia de Dios, aprended a meter al diablo en el infierno, porque ello es cosa muy grata a Dios y agradable para las partes, y mucho bien pueden hacer de ello y seguirse. Giovanni Boccaccio nació el 16 de junio de 1313 en Florencia, Italia, aunque la ubicación exacta de su nacimiento es tema de debate. Era el hijo ilegítimo de un mercader florentino, Boccaccino di Cellino, y de una mujer de la nobleza francesa. Fue legitimado por su padre y pasó sus primeros años entre Florencia y la ciudad toscana de Certaldo. Boccaccio fue enviado a Nápoles en su juventud para estudiar Derecho Canónico y Comercial, una decisión tomada por su padre para que Giovanni siguiera sus pasos en el mundo del comercio. Sin embargo, Boccaccio mostró más interés en la literatura y la poesía que en el derecho, lo que le llevó a estudiar las obras de Dante, Petrarca y otros grandes escritores de la época.
Comenzó su carrera literaria en Nápoles, influenciado por la rica vida cultural de la ciudad. Su primer trabajo significativo fue el poema épico Il Filostrato, que narra la historia de amor entre Troilo y Crésida, y Teseida, que cuenta las aventuras de Teseo. Aunque su obra más famosa es el Decamerón, escrita entre 1349 y 1353. Esta colección de 100 cuentos se desarrolla en un contexto donde 10 jóvenes florentinos se refugian en una villa para escapar de la peste negra. Cada uno cuenta una historia cada día durante 10 días, lo que resulta en una mezcla de cuentos que abordan temas de amor, tragedia, humor y astucia. El Decamerón es considerado una de las obras maestras de la literatura italiana y europea, notable por su realismo, profundidad psicológica y sofisticación narrativa. Fue amigo cercano de Francesco Petrarca, y su relación con el poeta fue una influencia significativa en su vida y obra. A lo largo de su vida tuvo varios amores, siendo el más notable su relación con una mujer a la que llamaba Fiammetta, quien inspiró muchas de sus obras, un poco como la Beatriz de Dante. En sus últimos años, Boccaccio se dedicó más a la vida religiosa y a la erudición, alejándose un poco de la creación literaria. Murió el 21 de diciembre de 1375 en Certaldo, donde fue enterrado. Y volviendo al Decamerón, de donde es este cuento que os he narrado, desde luego es una obra maestra de la literatura medieval. Es famosa por su estructura narrativa innovadora y su tratamiento profundo de la condición humana, la moralidad y las relaciones sociales de su época. El contexto histórico de El Decamerón es crucial para entender su relevancia y su contenido. La obra se sitúa durante la peste negra que asoló Europa en 1348. Esta devastadora epidemia no solo causó una gran pérdida de vidas, sino que también llevó a un colapso social y económico. En este escenario, Boccaccio nos habla de las respuestas humanas a la crisis, desde la desesperación hasta el ingenio y la resiliencia. El Decamerón es una colección de 100 cuentos contados por un grupo de 7 mujeres y 3 hombres, que se refugian en una villa fuera de Florencia para escapar de la peste. Durante 10 días, cada uno de ellos cuenta una historia diaria, sumando un total de 100 relatos. Cada día está presidido por un rey o reina diferente, quien establece el tema del día. Los temas varían desde historias de amor y fortuna hasta relatos de astucia y engaño, proporcionando una rica diversidad de narrativas y estilos. Los temas principales son el amor y el erotismo, en sus múltiples facetas. Nos encontramos con el amor romántico, el amor carnal, el amor adúltero y el amor cortesano, mostrando tanto sus aspectos nobles como sus consecuencias negativas. La obra también aborda el erotismo de una manera franca y a menudo humorística, desafiando las convenciones morales de la época. Asimismo, nos encontramos con una crítica a la corrupción de la Iglesia, la hipocresía de la nobleza y las injusticias que padecen los pobres y las mujeres.
a pesar de su pátina humorística, nos hacen cuestionarnos los valores y las normas establecidas en la época. En estos cuentos destacan la astucia y el ingenio, por no decir picaresca, como cualidades que permiten a los personajes superar obstáculos y adversidades. A menudo se enfrentan a situaciones difíciles y utilizan su inteligencia para salir airosos, ya sea mediante engaños, trampas o soluciones creativas. Sin duda, esta obra debió influir en la literatura picaresca del Siglo de Oro español y desde luego ha inspirado a numerosos escritores, desde Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury hasta Miguel de Cervantes en El Quijote. Una muestra más directa vendría a ser el Heptamerón de Margarita de Navarra, donde un grupo de nobles quedan atrapados en una abadía debido a una inundación y se van contando historias para pasar el rato. En el Heptamerón también abundan relatos picantitos de maridos cornudos, señoras rijosas y situaciones psicalípticas con un tono cómico y desenfadado. Por cierto que este tipo de historias los hemos tenido en el canal gracias al inefable Marqués de Sade con relatos sugerentes que debían hacer las delicias de unos o escandalizar a otros, según cómo. No sé si hemos hablado de la peste negra en este canal. Creo que no. Así que daremos un paseo rápido por esa época tan terrible. La peste negra, que azotó Europa a mediados del siglo XIV, tuvo un impacto profundo en Giovanni Boccaccio y fue una de las principales inspiraciones para el Decamerón. También conocida como la Gran Peste, fue una pandemia devastadora que se extendió por Europa entre 1347 y 1351. Se estima que mató entre el 30 y el 60% de la población europea, causando un profundo impacto social, económico y cultural. Se piensa que llegó a Europa a través de rutas comerciales, posiblemente desde Asia Central, y se propagó rápidamente debido a las condiciones higiénicas deficientes y la alta densidad de población en las ciudades. La enfermedad se manifestó en dos formas principales: la peste bubónica, caracterizada por la aparición de bubones dolorosos, y la peste neumónica, que afectaba los pulmones y se propagaba a través del aire. La mortalidad era extremadamente alta y la rápida propagación generaba un temor y pánico generalizados. Solo hay que ver algunos de los retablos del Bosco o Bruegel, por ejemplo. Florencia, la ciudad natal de Boccaccio, fue una de las muchas ciudades europeas devastadas por la peste. La enfermedad llegó a Florencia en la primavera de 1348, causando una mortalidad masiva que afectó a todos los estratos de la sociedad. Los registros contemporáneos indican que las víctimas de la peste eran enterradas en fosas comunes, ya que no había suficientes personas para realizar entierros individuales adecuados. Las instituciones sociales y políticas se vieron desbordadas y el tejido social de la ciudad se desmoronó ante la magnitud de la crisis. Boccaccio, que tenía unos 35 años cuando la peste golpeó Florencia, vivió de cerca el horror de la epidemia. Perdió a numerosos amigos y familiares y fue testigo de la desintegración de la vida normal en la ciudad. Este trauma personal y el impacto de la peste en la sociedad florentina proporcionaron un contexto sombrío para su escritura de El Decamerón. De hecho, en la obra
comienza con una descripción detallada de la peste negra y sus efectos devastadores en Florencia. El autor describe la rapidez con la que se propagaba la enfermedad, la desesperación de los ciudadanos y la descomposición de las normas sociales y morales. La introducción establece un escenario de caos y desolación que contrasta con la idea de los personajes que buscan refugio y consuelo en la narración de historias. Era el año de la fructífera encarnación del Hijo de Dios, 1348, cuando, en la noble ciudad de Florencia, la mortífera peste se presentó, la cual, ya sea por la operación de cuerpos celestes o por la justa cólera de Dios, había sido enviada sobre los mortales para su corrección, y la cual, habiendo comenzado unos años antes en las partes orientales, después de haberse llevado a innumerables vidas y extendiéndose de un lugar a otro, avanzó desastrosamente hacia el occidente. En respuesta a la desesperación y el caos provocados por la peste, los 10 jóvenes protagonistas del Decamerón deciden retirarse a una villa en las afueras de Florencia. Allí buscan escapar de la muerte y el sufrimiento a través del arte de la narración. Este acto de retirada simboliza no solo la huida física de la enfermedad, sino también una búsqueda de un refugio emocional y espiritual en medio de la devastación. Y como suelo hacer asociaciones un poco raras, esto me recuerda a La muerte de la máscara roja, de Edgar Allan Poe, donde unos aristócratas, para huir de la peste, se refugian en un castillo para vivir de una manera hedonista y olvidarse de que la muerte existe. Ambas obras utilizan el escenario de una epidemia para hablarnos de la naturaleza humana y las respuestas sociales a la catástrofe, aunque desde enfoques y contextos diferentes. En la obra de Poe, el príncipe próspero y sus nobles se refugian en un castillo aislado, sellándolo para evitar la plaga que asola la región. Dentro del castillo se entregan a una vida hedonista y opulenta, organizando una fiesta extravagante de disfraces, mientras la peste hace estragos en el exterior. Pero, bueno, no sigo para no hacer spoiler, porque lo tengo en mente para leer en Cuentos Oscuros. ¿Conocía Poe el Decamerón? Quiero pensar que nuestro querido autor fue un hombre culto por encima de la media de su época, y que conocía esta obra, y que incluso le inspiró para su relato. ¿Quién sabe? Y otra de mis asociaciones locas de las mías es la relación entre el Eros y el Tánatos que estableció Freud. Eros, como impulso que promueve la vida, el amor, la creatividad, la procreación y el placer, es un instinto relacionado con la conservación y la unión, tanto a nivel individual como de especie. Y el Tánatos, un instinto de muerte, el impulso que busca la destrucción y la vuelta a un estado inorgánico. Representa la tendencia a la agresión, la autodestrucción y la entropía. Así, la narración de historias es un acto vital que permite a los personajes y a los lectores conectar con la vida y encontrar significado y consuelo a través de la creatividad, y de este modo contrarrestar la desesperanza y la muerte. Cuando Oscar Wilde decía que el arte no debía servir para nada y que solo debía ser bello,
Creo que se refería para nada práctico y materialista, pero sí que sirve para hacer una vida más bella. Es de hecho el parche perfecto para nuestros corazones heridos. Es nuestra forma de resistirnos contra la destrucción y la entropía. ¿Qué os parece a vosotras, mis queridas criaturas oscuras? ¿El arte os ayuda en los momentos difíciles? Si os hacen gracia estas historias más rijosas, psicalípticas y picantonas, pese al contexto oscuro de la peste negra y la muerte, me lo podéis decir en los comentarios. Manifestaos, manifestaos mis criaturitas oscuras. La noche alberga horrores y necesitamos del arte y la literatura para escapar de nuestras penas. Si os ha gustado esta historia, regaladme un like, que es un segundito de nada. Además, ya veo cómo os tiembla el dedo que está deseando darle al botoncito. No os resistáis, que según Freud, las represiones llevan a neurosis muy chungas. A ver si por no darle like acabáis en una habitación acolchada. Desde aquí me gustaría darle las gracias a Nelson Díaz, ya inmortalizado en Cuentos Oscuros, por su apoyo en el Supergracias de YouTube. Si estás en YouTube, ya sabéis que tenéis esta opción, pero si estáis en otra plataforma, iVoox, Spotify, Rumble, Odyssey, etcétera, 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 podéis invitarme a un cafetito en el link de la descripción, que es una aportación puntual sin compromiso de ningún tipo que inyecta de cafeína y vitalidad al canal. Y tampoco te olvides de explorar esta modesta biblioteca audio, porque seguro que algún relato interesante te va a hacer tilín. Y por hoy nada más. Un momento. Ese tipo de la máscara está muy quieto en el salón, mirándome de mala manera. No sé qué querrá. Le voy a quitar la careta a ver qué hay debajo. Pero antes os voy a desear muy buenas noches, mis queridas criaturas oscuras.